Del día de hoy. Entonces, bueno, antes de comenzar, bueno, vamos a recordar que habíamos quedado que el día de hoy íbamos a hacer una especie de repaso. Buenas tardes, Julián. En el cual sí íbamos a ver algunos ejemplos, pues digamos ya más o menos generales, donde viéramos un sistema híbrido, en el cual pues, podíamos tener diferentes combinaciones de sistemas, como lo planteábamos. Y vamos a ver también un ejemplo de lo que vimos el día de ayer, ¿no? Que básicamente era la parte de las analogías. Entonces, recuerden la clase pasada, la clase del día de ayer, vimos lo que era una analogía, donde decíamos que podíamos tener un sistema que fuera, por ejemplo, eléctrico, mecánico, de algún otro tipo, lo analizábamos, lo modelábamos matemáticamente y una vez que obteníamos lo que eran las ecuaciones, podíamos encontrar una ecuación análoga, es decir, una ecuación equivalente y que fuera en un sistema diferente al sistema original. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un sistema más amortiguador resorte, podríamos convertirlo a un sistema eléctrico. Si tenemos, por ejemplo, un sistema eléctrico, lo podemos convertir a un sistema conformado por masas amortiguadores y resortes o un sistema de rotación. Entonces podemos tener diferentes tipos de sistemas resultantes, pero que fueran análogos al sistema original, así que su comportamiento fuera el mismo, ¿no? Obviamente, eh, hablando, por ejemplo, de la respuesta del sistema ante una entrada de una señal eléctrica, un voltaje, o ante una fuerza, o ante un par o una torsión llevado a cabo, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es, primero, recordar un poquito, pues, lo que teníamos la clase anterior, ¿no? Déjenme, es que esta no es si no, ¿quién me va a dejar? Déjenme, ay, no, a ver, ahora sí. Listo, bueno, miren, entonces vamos a ver este ejemplo. Vemos que más o menos el examen pues va a venir un poquito parecido a esto, ¿no? Que al final de cuentas estos ejercicios que vamos a ver el día de hoy, pues son como una muestra más o menos de lo que podemos plantear, ¿no? De cómo pudiera venir el examen, ¿no? Comentábamos ayer con Jaso de que pues pueden ser nada más dos ejercicios. Al final de cuentas, si ponemos un ejercicio con un circuito o un sistema híbrido, pues prácticamente estaríamos analizando más de un sistema, ¿no? Estaríamos, por ejemplo, un sistema RCS, un sistema con operacionales, un sistema de un servomotor, que tenga una carga acoplada, con engranes, ¿no? Entonces, pudiéramos tener diferentes tipos, ¿no? Pero cada uno de ellos, a final de cuentas, lo que nos va a permitir es, pues prácticamente analizarlo en partes, pero llegar al final a una ecuación que nos represente la totalidad del sistema. Igual si tenemos, por ejemplo, un sistema también mecánico, lo podemos analizar y llegar a un planteamiento en el cual nos genere un circuito eléctrico análogo o un circuito que sea, por ejemplo, de rotación. Entonces tenemos este ejemplo, ¿no? Este ejemplo que está ahí en la pantalla, bueno, pues básicamente vemos que es un sistema masa amortiguador resorte. Dice que está conformado por tres masas, la masa 1, la masa 2 y la masa 3. Y dice que se le aplica una fuerza de entrada. Esa fuerza de entrada, Fi, se le aplica en lo que es la masa número 3. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues básicamente es analizar el sistema. Y recuerden que el primer paso para analizar el sistema y llegar al modelado es plantear lo que es el diagrama de cuerpo libre. Es decir, cómo está conformado, qué elementos o qué fuerzas interactúan en cada punto que conforma nuestro sistema masa amortiguador resorte. En ese caso, bueno, pues nosotros decimos que vamos a tener entonces un diagrama de cuerpo libre en donde estamos teniendo aquí lo que sería la masa número 1, tendríamos aquí lo que sería la masa número 2 y tendríamos acá también lo que es la masa número 3.
¿vale? Entonces lo que nos dice es que tenemos una fuerza de entrada que decimos que es nuestra F de I. Obviamente es en el dominio del tiempo. Ahora, lo que nos está diciendo es que al aplicar esa fuerza, estamos teniendo o generando tres desplazamientos. Lo que sería el desplazamiento de la masa 1, que llamamos x1, x2 como desplazamiento de la masa 2 y, obviamente, entonces x3 como el desplazamiento de la masa número 3. Entonces tenemos ahí primero que ese es, digamos, en esencia la base. Y de ahí vamos a ver quiénes están interactuando en cada una de ellas. Entonces, lo primero que tenemos que analizar, pues podemos empezar de cualquiera de los puntos. Aquí lo ideal es que partamos de donde se le aplica la fuerza que modifica el estado del sistema. En este caso es F. FI entonces es que se aplica en ese sentido, es decir, hacia la parte positiva del eje de las X, generando un desplazamiento que llamamos X3, ya que aquí tenemos lo que es la masa 3, entonces para poder hacer una referencia. Bueno, sabemos que si le aplicamos una fuerza en este sentido, va a haber fuerzas que se oponen al desplazamiento de esta masa 3. Observamos que la masa está en contacto con el piso, ¿sí? O con una superficie. Por lo tanto, quiere decir que cuando se desplace esta masa en esa dirección, pues va a haber una oposición a ese desplazamiento de la masa número 3. Quiere decir que entonces que vamos a tener, pues vamos a decir que es la propia oposición primero de la masa a desplazarse. Y dijimos que la masa está afectada por la segunda derivada con respecto del tiempo. ¿De quién? Del desplazamiento x3. Obviamente en el dominio del tiempo. Pero también sabemos que hay otra oposición, no solamente la oposición natural de la masa, sino lo que decíamos, una oposición que presenta o que se representa al, digamos, moverse la masa sobre lo que es el piso, que sería nuestra fricción. Entonces, esa fricción sabemos que la vamos a representar por la letra B. En este caso, observamos el diagrama. Vemos que aquí tenemos un B1, un B2, un B3. Entonces tendríamos que utilizar a B4 como la fricción resultante, ¿no? O la fricción que se opone al desplazamiento de la masa 3. Y sabemos que entonces la fricción está afectada por la primera derivada con respecto del tiempo del mismo desplazamiento que sufre X3. Ahora, decíamos que aquí llegamos a un punto que es este resorte. Decimos, este resorte para la masa número 3 se va a comportar como una oposición. Pero en el mismo instante que este resorte se estire debido a la fuerza aplicada en la masa número 3 y al desplazamiento de esta misma masa, sabemos que entonces ese resorte, bueno, va a ser una oposición a que esta masa se mueva. Pero de la misma forma va a generar que la masa número 2 se desplace en ese sentido. Es decir, está aplicando por un lado una oposición y por otro lado una fuerza de, digamos, de, no de empuje, sino como de estar jalando a la masa número 2. Entonces sabemos que tendríamos este análisis aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decíamos que para la masa número 3 ese resorte es una oposición. Pero para la masa número 2 es quien está aplicando la fuerza como FI, ¿no? O sea, es quien está jalando a la masa número 2 para que se mueva. Entonces, aquí planteamos que estaría K3. Pero K3, que es el resorte, recuerden que está afectado por la diferencia. Los que se mueve la masa 3, que es X3, menos lo que se mueve la masa número 2, que sería X2 dt. ¿Sale? Aquí ya quedó medio esto. Vamos a moverle. A ver. Ahí está. Entonces, tendríamos completo lo que es el análisis para la masa número 3. Vamos a continuar, llegamos a lo que es la masa número 2. En la masa número 2 sabemos que entonces quien aplica la fuerza para que se desplace esta pues es K3. Entonces, quiere decir que hay una serie de elementos que están actuando, ¿sí?, dentro de la reacción que sufre M2. Sabemos que si le aplicamos una fuerza en ese sentido, la masa va a presentar una oposición al moverse, ¿no? De manera natural. Entonces diríamos que es la masa número 2 por la segunda derivada con respecto del tiempo, pero del desplazamiento x2 de t. ¿Sí? Entonces tendríamos primero eso que está ahí. Ahora, a diferencia de la masa número 3, la masa número 2 observamos que tiene aquí lo que son unas rueditas.
unas llantas. Recuerda que decíamos que esas llantas lo que están haciendo es minimizar o casi casi eliminar lo que es la fricción que hay con el piso. O sea, realmente no es lo mismo que la tengamos a ras de piso y que la masa esté generando una fricción al tratar de moverse, que si tenemos en este caso lo que son unas ruedas. Entonces, en este caso, consideramos que no hay una fricción como en el caso de M3. Bueno, entonces diríamos que hasta ahí, básicamente, solamente tenemos una oposición, que es la oposición que presenta la masa número 2 de manera natural. Ahora, llegamos a estos dos elementos, que es el resorte K2 y aquí un amortiguador que se denomina B3. Entonces sabemos que, primero, este resorte, igual que en el caso anterior, para la masa número 2 va a ser una oposición, ¿sí? Una oposición a que se desplace en ese sentido. Pero no solamente esta, sino que también el amortiguador va a presentar una oposición. Pero, como decíamos en el caso de K3, ese K3, decíamos, para la masa número 3 es una oposición, pero para la masa 2 es quien genera la fuerza de jale. Entonces, en este caso, el resorte K2 pues va a tener también un efecto similar. Para la masa número 2 es una oposición, pero para la masa 1 es quien está jalando. Igual que lo que es el amortiguador. Entonces tendríamos aquí nuestro término que sería K2. Pero obviamente, otra vez, aquí K2 depende de las separaciones, de los desplazamientos que sufra quién. Pues X2 de T menos X1 de T. Y que en la parte de abajo, bueno, pues también tendríamos que es B3. Voy a poner más aquí, a ver si cabe. Si no, más acá. Diríamos que de aquí, lo voy a poner acá para que quepa, y decimos que ahí tenemos a B3. Que B3 está afectado por la primera derivada con respecto del tiempo de quién? Pues del desplazamiento que sufre la masa 2 menos el desplazamiento que sufre la masa número 1. Entonces, tenemos ahí que esto es, digamos, la parte generada por el amortiguador. En ese caso, entonces, diríamos que tengo completo lo que es el análisis de la masa número 2. Decimos que quien está aplicando la fuerza de entrada, pues es K3. Las oposiciones, pues serían la propia masa, el resorte y el amortiguador. En este caso, recuerden, decíamos, no tenemos una fricción con el piso porque estamos incluyendo aquí lo que serían estas rueditas que tenemos aquí. Entonces, estas rueditas que tenemos aquí, bueno, pues básicamente lo que nos está generando es que no hay una fricción como en el caso de la masa 3. Finalmente llegamos a lo que es la masa número 1. La masa número 1 decimos que entonces va a tener un desplazamiento X1, ¿sí? Que tenemos aquí. Entonces, en la masa número 1 sabemos que hay dos elementos que están generando o que están transmitiendo parte de la fuerza M1 para que ésta se desplace en el sentido de la parte positiva del eje X, es decir, que vaya todo el sistema en ese sentido. ¿Quiénes son los que transmiten esa parte de la fuerza? Pues son otra vez K2 y B3. Son quienes están aplicando la fuerza. Ahora, sabemos que se aplica. ¿Cuáles son esas oposiciones? Bueno, pues primero, recuerden, la oposición natural de nuestra masa, que en este caso es la masa 1. Entonces diríamos que es la masa 1 por la segunda derivada con respecto del tiempo. ¿De quién? Del desplazamiento que sufre la masa número 1. ¿Sí? ¿Quién más se opone? Bueno, sabemos que a diferencia del caso anterior, aquí la masa sí está en contacto con el piso. Entonces, cuando ésta se mueva, pues va a generarse aquí una fricción. Entonces, tenemos que definir que también hay una oposición, que es una fricción. ¿Qué fricción le tocó? ¿Qué número? Pues tenemos B1, B2, B3 y B4 que habíamos establecido acá. Entonces, diríamos que hay otra oposición que se llama B5 y que si recuerdan, decíamos que está afectada por la primera derivada con respecto del tiempo de quién? Pues del desplazamiento X1 de T, que es el desplazamiento que afecta a la masa número 1. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, bueno, ya planteamos cuáles son las oposiciones que presentarían la masa de manera natural y la fricción con el piso. Pero vemos que también están conectados otros elementos. Por ejemplo, lo que es B1, B2 y el resorte K1. Y lo que nos dice es que esos elementos sirven de unión entre la pared, en este caso, y lo que es la masa M1. Por consiguiente, quiere decir que entonces esos elementos pues nada más van a hacer la sujeción.
pero que además van a presentar también una oposición a que la masa 1 se mueva. ¿Sí? Esos elementos lo que buscan es mantener a la masa a una cierta, digamos, separación de lo que es la pared, ¿no? Pero entonces tenemos que considerar que aquí hay una oposición que se llama B2. Y otra vez, B2 está afectado por la primera derivada con respecto del tiempo de X1 de T. Que aquí tenemos otra oposición, que es la del resorte. Entonces el resorte decimos que es X1 y X1 también está afectada por el desplazamiento de X1. Y finalmente tenemos acá otro amortiguador, por lo tanto diríamos que es la derivada con respecto del tiempo de X2 de T. Ahí está. Entonces básicamente hasta ahí ya logramos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre completo. Entonces, hasta ese punto, básicamente nosotros ya podemos generar lo que son cada una de las ecuaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una ecuación que se relaciona con la masa 3, otra ecuación que sacaríamos del análisis de donde está la masa 2 y una tercera ecuación que sacaríamos de donde está nuestra masa número 1. ¿Sale? Entonces, hasta ahí, bueno, pues básicamente lo que nos dice es que ahora el siguiente paso es plantear cada una de esas ecuaciones resultantes, ¿no? Y recuerden que ya cuando tengamos esas ecuaciones resultantes, pues podemos pasarlas directamente a un circuito, por ejemplo, eléctrico. O puede ser un circuito rotacional o algún otro. Recuerden que básicamente lo que tenemos que plantear es cuál es su equivalente o su análogo de cada uno de los elementos. Entonces, supongamos que ahora queremos obtener la ecuación número 1. Y la ecuación número 1, recuerden que es tomando lo que es la masa número 3. Es como cuando tenemos recuerden, como cuando tenemos, por ejemplo, un análisis por nodos, ¿no? De acuerdo a la ley de corrientes de Kirchhoff, nos decía que podemos tener algo como esto. Y tenemos una corriente 1, 2, 3 y 4. Y decíamos que la corriente 1, que es la que está entrando, pues es igual a todo lo que sale. Que sería I2, I3 más I4. Pues básicamente estas ecuaciones, esta ecuación que tenemos aquí, nos analiza o nos da el análisis de lo que es este nodo. En este caso, nuestra masa se va a comportar como ese nodo, ¿sí? Como ese nodo que tenemos ahí en particular, ¿no? Entonces, nuestra primera ecuación es lo que vamos a obtener de lo que es la masa número 3. Y la masa número 3 lo que nos dice es que tenemos una fuerza de entrada, vamos a decirle que es Fi en el dominio del tiempo. Que esta fuerza es igual a todo lo que se opone, es decir, esta es la fuerza de entrada y es igual a la suma de todas las fuerzas de salida, o sea, todas las oposiciones que va a generar o que va a encontrar. Entonces, si aplicamos la fuerza de entrada ahí, nos está diciendo que hay oposiciones. ¿Qué oposiciones? Pues la primera es la de la masa. Y decimos que la masa número 3 está afectada por la segunda derivada con respecto del tiempo del desplazamiento. En este caso, el desplazamiento 3. Que hay otra oposición que es B4 y que B4 está afectado por la primera derivada con respecto del tiempo de X3 de T. Finalmente tenemos otra oposición, que es quien, bueno, pues el resorte, K3, pero lo que nos dice es que K3 depende de la diferencia entre dos desplazamientos, que sería X3 menos X2 de T, que es lo que tenemos aquí. Y esta prácticamente pues ya es nuestra primera ecuación. Ya tenemos la primera ecuación de lo que es mi sistema. ¿Sí? Si queremos hacer, por ejemplo, el análisis ahora de la ecuación número 2 o de la masa número 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues muy sencillo. Decimos, ¿quién está aplicando la fuerza a la masa 3, a la masa 2, perdón, para que ésta se pueda mover o genere una acción? Pues sabemos que es el resorte, ¿no? Entonces diríamos, bueno, para la masa número 2, entonces la señal de entrada es K3, que está afectada por la diferencia del desplazamiento de X3 menos el desplazamiento de X2 de T. Que eso es igual a todas las oposiciones que va a encontrar. ¿Qué oposiciones encontramos? Bueno, primero, nuevamente es la masa número 2. Y la masa número 2 sabemos que está afectada por la segunda derivada con respecto del tiempo de X2 de T, más
la fricción con el piso. Perdón, la fricción con el No, piso. profe, ¿Qué pasó? para cuando estemos haciendo esto, ordenando las ecuaciones, vamos a empezar de Ajá. las de mayor valor a las de menor, ¿no? Sí, o sea, de hecho, aquí lo que tenemos, por ejemplo, Jaso, es decir, pues parto de la masa número 3, ¿no? Y en la masa número 3 es donde tengo la ecuación o la fuerza de entrada de todo el sistema. Entonces, pues puedo plantearlo así, o podemos plantearlo, digamos, las ecuaciones de la masa 1 a la masa 3. A fin de cuentas, recuerden que pues lo ideal es, primero, ordenar las ecuaciones. Cuando ya tenemos cada una de las ecuaciones, pues podemos ordenarlas por ejemplo, en nuestro caso, como una ecuación diferencial. Primero, ¿quién es la derivada más alta? Pues es la derivada de segundo orden. Entonces, ¿quién está afectado por la derivada de segundo orden? Ah, bueno, pues M3. En este caso, luego, si tengo la segunda derivada, ahora tengo la primera derivada. ¿Quién afecta a la primera derivada? Ah, bueno, pues afectaría en este caso el término B2 o la fricción, ¿no? Y un término que ya no tiene la derivada, sino que sería una función original. Entonces, sería K3. Aquí igual, yo sé que, por ejemplo, esto que está aquí en M2, bueno, yo sé que primero, lo que va en un sentido, que es quien está aplicando la fuerza, es K3. ¿Y eso es igual a quién? A todo lo que se opone. Entonces recuerden, en este caso hay una oposición que es la de la masa que tenemos aquí. ¿Quién seguiría? Bueno, pues tenemos un resorte y tenemos un amortiguador. Como dices tú, si lo vamos a acomodar en orden, bueno, pues seguiría entonces la otra oposición que está representada por B3, porque B3 está multiplicada por la primera derivada. ¿De quién? Del desplazamiento x2 de t menos el desplazamiento x1 de t. ¿Quién más seguiría? Bueno, pues seguiría el término K2, entonces diríamos más K2. ¿Para qué? Para tener segunda derivada, primera derivada y la función normal, ¿no? Y diríamos que K2 también está afectado por la diferencia de x2 de t menos x1 de t. Entonces, como en este caso, pues básicamente lo que estaríamos es ordenando la ecuación de mayor a menor. Obviamente, pues igual no es necesario que quede de esa manera, ¿no? Simple y sencillamente con que tengamos todos los elementos, al final de cuentas, ya al llegar la expresión matemática final, donde la evaluemos y le demos valores a m, a b y a k, pues ahí sí entonces ya estaríamos hablando de que el sistema pues ya tendría que ser acomodado, ¿no? Como una raíz, ¿no? O términos cuadráticos, ¿no? Pero básicamente lo que estamos haciendo hasta ahí es nada más acomodando los términos que intervienen, Jaso. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Por nada. Entonces vamos ahora a lo que es nuestra tercera ecuación. La tercera ecuación, recuerden que la vamos a obtener de lo que es la masa 1. Es decir, ahora este es nuestro nodo. En este nodo, digamos que hay fuerzas que le están aplicando una fuerza para que se mueva el resto del sistema. ¿Quién está aplicando esa fuerza? Pues sabemos que en este sentido hay dos elementos, que son el amortiguador y lo que es este resorte. Entonces, partimos de que tenemos a B3 por la derivada con respecto del tiempo de x2 de t menos x1 de t, más, ¿quién es el otro elemento que está aportando una, digamos, fuerza para que se desplace el sistema? Pues ahora es K2. Y decimos K2 por la diferencia del desplazamiento x2 menos x1 de t. Eso es todo lo que se aplica en un sentido. Pero sabemos que eso es igual a ¿qué? A todo lo que se opone. ¿Quién se opone? Bueno, pues tenemos todas estas oposiciones, ¿no? Esta y esta. Como estamos ahorita con caso, acomodamos entonces cuál es la primera que debe de ir en orden. Yo sé que la primera que debe de ir en orden pues sería M1. ¿Por qué? Porque M1 está afectada por la segunda derivada con respecto del tiempo de x1 de t. ¿Sí? ¿Quién es el segundo? Bueno, pues en el segundo tenemos varios términos que serían B1, B2 y B5, que tienen la primera derivada. Entonces, en ese caso, incluso podemos decir, pues, puedo factorizar, ¿no? Decir, tengo un desplazamiento que es X1, ¿no? Perdón, así. Cada uno de los términos, o puedo manejarlo por separado para decir, bueno, voy a ver que no se me pase ningún término. Entonces digo, bueno, el primero,
Pues es B1 por la derivada con respecto del tiempo de X1 de T. Tengo otra fricción que es B2 por la derivada con respecto del tiempo del mismo X1 de T, más B3 por la derivada con respecto del tiempo de X1 de T. Y finalmente, ¿quién más? Pues tengo otra oposición que es K1 más K1 por X1 de T. Entonces ya con esto tengo mis tres ecuaciones correspondientes a la masa 1, masa 2 y masa 3. Entonces ya tengo ya, digamos, las ecuaciones que van a representar el modelo matemático. Ahora, cuando tengo estas ecuaciones, pues recuerden que ya lo puedo hasta ahorita dejar aquí. Pero recuerden que también, como hicimos en casos anteriores, podemos generar diferentes funciones de transferencia. Es decir, una función que me relacione una variable de salida dependiendo de mi entrada. Supongamos que yo puedo decir, pues yo quiero saber o quiero tener una función que me represente cómo se va a comportar el desplazamiento de la masa 1 dependiendo de la entrada. Entonces pudiera ser una opción. Pero a lo Profe, mejor, ¿qué pasó? ahí en la tercera ecuación, donde está poniendo el B3, ¿no Es es de el 5, ¿verdad? B5? Es Sí. B5. Sí, sí, cierto, tienes razón, Juan, perdón, sí, gracias. Sí, cierto, aquí es B5. Es B5, exactamente. ¿Sí? Y B3 es el que consideramos acá, ¿no? En la entrada del sistema y B5 es la oposición. ¿Sí? Ok, Y en ese gracias. caso nada más se queda así por la derivada de X1 respecto del tiempo. Sí, sí, será aquí B5 por la derivada del desplazamiento. Como en este caso solamente, digamos, en el caso, por ejemplo, de este que está aquí, sabemos que la derivada depende de un valor de desplazamiento, pero el desplazamiento como es, por ejemplo, la diferencia entre lo que se mueve la masa 2 y lo que se mueve la masa 1, sí incluimos en ese caso lo que es esa diferencia. Pero aquí sabemos que si esto es, por ejemplo, la pared, pues sabemos que esta parte de acá pues se va a mantener fija. Entonces, el único desplazamiento que afecta a esta y a esta ya, no, sí, ya me acuerdo, sí. Sí, ya. Dices por ese de acá, ¿no? Por el B5. ¿También? El Sí, B5 es sí. la fricción, ajá, pero la fricción que hay con el piso. Entonces, esta B5, pues nada más depende de quién, de lo que se esté desplazando la masa número 1. Este no, porque este, digamos, es un elemento que, decíamos, está aquí. Entonces, este se va a desplazar una cierta cantidad, pero recuerden que todo lo que se desplace, pues no es en realidad el desplazamiento final. ¿Por qué? Porque ese también se desplazó una cantidad. Entonces diríamos, ¿cuánto se desplaza este? Pues se desplazó desde aquí hasta acá. Ah, sí, pero porque esta masa originalmente estaba aquí y se desplazó hasta acá. Entonces, esta masa en realidad no se desplazó desde aquí hasta acá, sino fue nada más esta separación, porque para lograr esta separación que tuvo, esta variación, también tuvo que suceder que la masa número 1 también se moviera, pero porque este depende, o sea, lo que se mueva depende de la diferencia entre los dos. Pero en el caso de la fricción es diferente porque esta fricción, que es la de la masa con el piso, solamente depende de quién, del desplazamiento X1. Entonces, en ese caso, por eso lo dejamos solo en función del desplazamiento de X1. ¿Sí, Juan? Sí, profe, gracias. Ok, pues nada. Sale, bueno. Entonces, hasta ahí decíamos que ya tenemos las tres ecuaciones. Esas tres ecuaciones decíamos que nos va a permitir poder trabajar, relacionar las ecuaciones entre sí para poder sustituir una en la otra y llegar, por ejemplo, a una expresión final. O la otra es que, por ejemplo, yo quisiera decir, quiero tener una expresión matemática que me diga cómo se va a comportar este desplazamiento dependiendo de la entrada. Entonces, tenemos diferentes combinaciones. Entonces, podemos ir trabajando ahí, ¿sí? Que ya lo vimos anteriormente. La otra es que a partir de estas ecuaciones, nosotros podemos generar lo que es una analogía, es decir, un circuito análogo. Por ejemplo, podemos convertir esto a un circuito eléctrico, ¿sí? Si nosotros queremos convertir esto a un circuito eléctrico,
tenemos que cambiar cada una de las ecuaciones a su equivalente en un circuito RLC. Entonces, vamos a hacerlo, que sería el siguiente paso. Igual quieren, si quieren, bueno, si están escribiendo, igual, díganme si ya les falta algo, o podemos borrar lo que está aquí, que sería pues, básicamente el diagrama de cuerpo libre, para hacerlo aquí mismo. Sí, de hecho sí, cosa. Déjame ver aquí. Este, al dominio de la frecuencia, sí, pudiéramos convertirlo ahorita, ¿no? Igual si quieren lo convertimos al dominio de la frecuencia, y para trabajarlo, ¿no? Recuerda que aquí tenemos dos opciones. Esto yo lo paso al dominio de la frecuencia, que sería, por ejemplo, f I de s, aquí sería s cuadrada, m3, x3 de s. Más, como tenemos aquí la primera derivada, entonces tendríamos un término que es s por b4, x3 de s, y finalmente acá, K3 por X3 de S menos X2 de S. ¿Sí? Entonces, sí lo podemos convertir igual ahí, Héctor. La otra es que si queremos convertir, por ejemplo, a un sistema eléctrico, bueno, pues igual no es necesario pasarlo al dominio de la frecuencia. ¿Sí? Cuando ya vemos, por ejemplo, ya el tema 2, que es toda la parte matemática, tendremos que convertir una ecuación de este tipo a el dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Porque recuerden que decíamos que es mucho más sencillo realizar la ecuación, resolver esta ecuación, que una ecuación diferencial de este tipo, ¿no? Entonces es mucho más complejo. Entonces, en esos casos vamos a trabajarlo en el dominio de la frecuencia. Entonces, ahí sí podemos dejarlo así. Pero igual, si queremos obtener un circuito análogo, pues no tenemos que convertirlo a lo que sería el dominio de la frecuencia, sino que de aquí mismo podemos pasar. Entonces, vamos a verlo, ¿no? Entonces, hasta ahí igual ya le puedo borrar lo que es el diagrama de cuerpo libre, o alguien que esté tomando el apunte y que no haya terminado. Y nos esperamos tantito. ¿Sí? O ya podemos igual borrar lo que es ese diagrama para obtener las ecuaciones análogas. Y ustedes me dicen. Muy bien, Said. Los demás, ¿no? ¿Nadie tiene algún problema que esté copiando y que le falte algo? No, profe, todo bien. Todo bien, profe, ya puede borrar. Todo bien, Ok. profe. Bueno, entonces vamos a borrar esta parte de aquí, que sería nuestro diagrama de cuerpo libre, que fue de donde obtuvimos nuestras ecuaciones, ¿no? Vamos a ver esta parte. Déjenme ver. Vamos a ver. Vamos a borrar todo esto.
Vamos a continuar entonces. Decíamos que tenemos esas ecuaciones y vamos a obtener lo que son las ecuaciones análogas. Normalmente cuando decíamos que trabajamos en el dominio de la frecuencia es para simplificar lo que es el trabajo con las ecuaciones. Ustedes llevan ecuaciones diferenciales y saben que cuando tenemos una ecuación diferencial, bueno, pues depende de la complejidad, es un poco difícil poder resolverla. En este caso, bueno, tendremos tres ecuaciones diferenciales. Entonces, sabemos que trabajar con las tres ecuaciones diferenciales para poder resolverlas y llegar a un resultado, pues es bastante laborioso. Entonces, en casos como eso, lo que vamos a trabajar es mediante lo que es la transformada de Laplace. Decimos que mediante la transformada de Laplace vamos a llevarlo al dominio de la frecuencia. Y en el dominio de la frecuencia lo que vamos a hacer es llevarlo primero los términos, por ejemplo, en lugar de las derivadas, a trabajar con términos de S, trabajar con números complejos y algunas otras cuestiones. ¿Sí? Y nuevamente, cuando ya tengamos una solución en el dominio de la frecuencia, aplicar la transformada inversa de Laplace y regresar al dominio del tiempo. En este caso, no queremos todavía hacer eso, sino lo que queremos o lo que esperamos es encontrar un circuito análogo equivalente a mi circuito mecánico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si recuerdan de cada una de las ecuaciones, vamos a convertirla a su equivalente. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es una función o una fuerza de entrada. Sabemos que aquí es una fuerza que le estamos aplicando. Si queremos convertir a un circuito eléctrico, sabemos que su equivalente del quien está aplicando, pues sería un voltaje VI de T. Es el voltaje de entrada. Es quien está aplicando esa energía necesaria para que el sistema haga algo. Después de ahí, dice que entonces ya tenemos este elemento. El siguiente elemento que tenemos aquí dice que es, en nuestro caso, una masa, que está afectada por la segunda derivada con respecto del tiempo de x3 de t. En el sistema mecánico, masa amortiguador resorte, tenemos que este término es el equivalente a un término o a un componente de un circuito eléctrico, que también almacena una especie de energía, como inercia, energía cinética. Entonces tenemos aquí que eso sería L3. Recuerden que es el equivalente análogo de mi circuito eléctrico y que está afectado por la segunda derivada con respecto del tiempo, pero ya no de un desplazamiento, sino de una carga que tenemos ahí. Más teníamos ahora lo que es el amortiguador, ¿sí? Pero recuerden que decíamos que el amortiguador es una oposición a que una masa se mueva, ¿sí? Entonces, es una oposición mecánica. Entonces, en un circuito eléctrico, ¿quién presenta esa oposición? La resistencia. Entonces, en ese caso decimos que la resistencia R4, que está afectada también por la primera derivada con respecto del tiempo, pero no de un desplazamiento, otra vez, sino de una carga Q3, que es lo que tenemos acá. Y finalmente lo que nos dice es que tenemos un elemento que es un resorte. Pues sabemos que el resorte en un instante lo que hace es almacenar cuando lo comprimimos o cuando lo estiramos. Sabemos que está almacenando una cantidad de energía, que cuando lo soltamos pues va a liberar esa energía. El elemento que se comporta de esa manera pues es el capacitor. Y nos dice que el capacitor está afectado por la diferencia entre no desplazamientos, sino cargas. La carga 3 menos la carga 2 de t. Entonces, quiere decir que esto que tenemos aquí es el equivalente a mi ecuación masa amortiguador resorte de la masa número 1. Ahora, recuerden que decíamos que si nosotros tenemos las cargas, bueno, sabemos que esto es un análisis, digamos, por mallas. Entonces, lo que nos dice es que este voltaje de entrada se va a repartir entre los voltajes de cada uno de los elementos. Pero sabemos que esto que está aquí son cargas. Y lo que debemos de tener son corrientes. ¿Por qué? Porque simplemente si tenemos aquí lo que es una corriente y la multiplicamos por la resistencia, nos da un voltaje. Y así en cada uno de los casos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Recuerden que lo que deseamos es L3. Recuerden que decíamos que la primera derivada con respecto del tiempo de la carga es igual aquí, pues a la corriente, ¿no?
Entonces quiere decir que aquí tendríamos que, si a esto le sacamos la primera derivada, nos quedaría L3 por la derivada de la corriente I3 de T. Más, en este caso, si sacamos la derivada de Q3, nos quedaría entonces que es R4 por I3 de T. Es decir, esto lo estamos convirtiendo a mi corriente I3. Más, aquí lo que tenemos, si recuerdan, es que nosotros tenemos un sistema en el cual tenemos las cargas. Pero esas cargas que tenemos en este caso, nosotros, no están multiplicadas por ninguna derivada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Cómo lo vamos a obtener? Ah, pues muy sencillo. Decimos que es 1 sobre C3 integral. ¿De quién? Pues de las corrientes, ¿no? Que es la corriente I3 menos la corriente 2 de T, diferencial de T. Y esta que tenemos aquí es mi primera ecuación análoga. Es decir, esta ecuación ya me representa lo que es una parte del circuito eléctrico análogo. ¿Cómo lo podemos plantear? Si esto lo queremos plantear como su equivalente en un circuito, recuerden que decíamos, tenemos un voltaje de entrada. Bueno, tenemos un voltaje de entrada que denominamos de I de T. Y dice que ese circuito se reparte entre estos elementos. En esos elementos lo que nos está diciendo es que tenemos una bobina que está afectada únicamente por una corriente. Tenemos una resistencia que también está afectada solamente por una de las corrientes. Y finalmente tenemos aquí un capacitor. Pero lo que nos dice es que el capacitor, su valor depende de la diferencia entre corrientes. Quiere decir que este capacitor está, digamos, enfrentando un voltaje, digamos, almacenado, pero que depende de dos corrientes que fluyen a través de él. Entonces, podemos hacer nuestro planteamiento, decir, bueno, primero, L3, yo sé que es una bobina que solamente ve pasar a través de ella una corriente, que es I3. Entonces, diríamos, bueno, pues tengo L3, tengo una resistencia que se denomina R4. Y estas dos solamente sufren el paso a través de ellas de una corriente I3. Pero tenemos un elemento que se denomina capacitor 3. Y ese capacitor 3 sabemos que depende, o que por un lado está viendo la diferencia entre la corriente 3 y una corriente que se llama I2 dt. ¿Sale? Entonces, ya tengo aquí mi circuito equivalente. Yo sé que de aquí en adelante hay algo más, ¿no? Hay otros elementos. ¿Por qué? Pues porque no se puede quedar así nada más mi circuito. Entonces, ¿cómo obtengo el resto de lo que acompaña a I2? Ah, bueno, pues tengo una segunda ecuación, donde el punto de partida pues va a ser este capacitor 3. ¿Cómo voy a obtener entonces esa ecuación análoga que me dé la siguiente malla? Pues tenemos aquí nuestra ecuación número 2 del sistema masa amortiguador resorte. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Igual que hicimos anteriormente, convertir cada uno de estos elementos a su equivalente en RLC, ¿no? En este caso, pues tendríamos un capacitor, una bobina L2, tendríamos una resistencia R3 y tendríamos un capacitor C2. Eso nos daría entonces nuestro segundo elemento, ¿no? O nuestra segunda parte de nuestro circuito resultante, de modo que pues pueda ir uniéndolos o manejarlo por separado y al final generar un solo circuito resultante. Y ese circuito resultante, bueno, pues va a ser el equivalente de todo este circuito que tenemos acá, o este sistema que es un sistema masa amortiguador resorte. Pero que está representado por medio de un circuito eléctrico. ¿Sí? Déjenme generar la otra clase porque ya se va.
nuestra ecuación análoga y que de acuerdo ya habíamos encontrado o habíamos llegado entonces a establecer que básicamente pues este era nuestro circuito equivalente, pero únicamente de la primera ecuación. Nos faltaba encontrar lo que eran otros dos circuitos equivalentes. Y recuerden, esos otros dos circuitos equivalentes los obteníamos de las otras ecuaciones que obteníamos. Entonces, de aquí deberíamos de obtener la segunda ecuación análoga del circuito RLC y esta es la tercera ecuación. ¿Sí? Ahora, de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, una vez que ya convertimos acá a una ecuación como esta en el dominio del circuito eléctrico, pues debemos de obtener lo que es la ecuación, el circuito resultante. Y poco a poco, cada una de las piezas irlas integrando. ¿Sí? Ahora, quiere decir que entonces nosotros podemos continuar con esta ecuación, convertirla a un circuito análogo y de igual manera llegar al circuito resultante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hasta ahí vamos a dejarlo planteado. Obviamente ya ustedes ahí, para que terminen, pues, y les sirva de práctica, bueno, pues ya con calma terminarían y obtendrían lo que es la ecuación número 2 y obviamente el circuito eléctrico correspondiente a esa ecuación. De igual manera, llegarían a la ecuación número 3, habría que convertirla a un circuito análogo, pero eléctrico, y obtener el circuito o la parte correspondiente a esa ecuación número 3. Y al final pues, va a quedar un circuito con 3 mallas, ¿no? Estamos de acuerdo que un circuito con 3 mallas, donde existan I1, I2 e I3, y estén todos los elementos. Y ese circuito represente el circuito análogo del sistema masa amortiguador resorte, básicamente, ¿no? Es lo que estaríamos planteando. Básicamente sería algo como esto, ¿no? De la ecuación que tenemos originalmente en el masa amortiguador, convertirlo a un circuito análogo RLC, ¿sí? Y de ahí, pues únicamente convertirlo para, en lugar de manejarlo como cargas, sino como corrientes, para poder plantear lo que es el análisis por la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Que es lo que nos plantea en esta ecuación. Una vez que ya tengamos esto, pasamos al circuito equivalente. Entonces, básicamente lo que ustedes harían ya para practicar, pues sería esta parte, ¿no? La ecuación número 2 y la ecuación número 3, pues van ustedes a hacer lo mismo, pasarlo a un circuito a su equivalente en RLC, dejarlo en términos de las corrientes y obtener el circuito en cada uno de los casos, en cada una de las ecuaciones. Y al final, pues llegar al circuito resultante, es decir, el circuito total, que sea análogo a este sistema que tenemos acá. ¿Sí? Hasta ahí, no sé si queda claro, hasta ahí lo que vimos. Sí, no tendría ningún problema para resolver o para continuar y terminar eso que les planteo. Profe, entonces en las dos ecuaciones, las últimas que puso, la primera es ya como tal la traslación de el masa amortiguador resorte al de RLC, ¿verdad, profe? Y ya nada más lo que hizo después fue convertirlo a lo de las corrientes, ¿no? Ajá, exactamente. Tomamos la ecuación original, que es la ecuación de la masa 1, la convertimos a su equivalente del circuito eléctrico. Obviamente recuerden que cuando lo convertimos, pues nos da un circuito en base a, o manejando lo que son las cargas. Obviamente recuerden que como vamos a obtener un circuito, digamos, a partir de una ecuación diferencial como tal, entonces quiere decir que tiene que estar relacionado en base a los voltajes. Y tenemos que plantear entonces que debe de dejarse en función de las diferentes corrientes que fluyen en el circuito. Entonces, cuando ya lo convertimos, las corrientes las convertimos, las cargas las convertimos en corrientes, ahora sí, cada uno de los voltajes que existen en esa ecuación dependen de las corrientes. Y cuando ya tenemos eso, entonces llegamos al circuito equivalente, pero de esa ecuación. Si tenemos en este caso 3 ecuaciones, quiere decir que al final cada ecuación nos tendría que dar un circuito. Entonces quiere decir que al final la ecuación 2 y la ecuación 3 junto a la ecuación 1 nos tendría que dar 3 circuitos diferentes que podemos unir y nos genere un solo circuito eléctrico, pero con
tres corrientes, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Entonces ustedes lo que tendrán que hacer es eso, ¿no? Si tenemos la primera, bueno, la ecuación número 2, bueno, tenemos que pasarlo, es decir, primero convertirlo a mi ecuación correspondiente en el circuito o en el sistema eléctrico, que decíamos originalmente va a estar dado en función de las cargas, en ese cargo Q3 y Q2 y Q1. Pero luego de ahí vamos a convertirlo a un circuito donde manejemos lo que son las corrientes. Entonces, esa ecuación número 2, al transformarla, nos va a generar otro circuito que se va a unir con el primero y con el de la ecuación número 3. ¿Sí? Entonces, es lo que tendrán que hacer ustedes en ese caso, José Manuel, nada más lo mismo que hicimos ahorita, ¿no? Pero para la ecuación 2 y para la ecuación número 3. Muy bien, profe, gracias. Y igual tenemos que anotar el diagrama resultante, ¿verdad? Bueno, dibujarlo. Sí, la idea es de que me decirlo eso como, solo como repaso, José Manuel, ¿no? Para que ustedes pues vayan practicando, ¿no? O sea, de que cómo llegar a ese resultado, ¿no? Como un repaso, pues, ¿no? Para que pues, el día del examen digan, ah, no, yo me acordé, sé que así que aquí tengo que hacer esto y llegar a este circuito, ¿no? Ya sé cómo llego a este circuito, entonces, pues planteo esto y esto. O sea, más que nada, lo que quiero es que practiquen, pues, ¿no? De llegar cómo plantean el circuito, para que si tienen alguna duda, si yo lo planteé así, el circuito correspondiente a mi ecuación, pero tengo duda, ¿no? Bueno, porque si no, igual no lo pueden hacer, pero el problema es que ya si el día del examen yo les pido que hagan el circuito resultante, y ustedes lo estaban planteando mal, pues ya también lo van a plantear mal ahí, ¿no? Porque pues a lo mejor nunca pudieron corroborar si lo que estaban haciendo estaba bien o si tenían alguna falla. Y no lo pudieron solventar, pues que no nos afecte al final en el resultado del examen, ¿no? Entonces, pues sí les pediré que hicieran pues todo, ¿no? En los ejercicios para que, les digo, les sirva de repaso. Y si tienen alguna duda, pues también me comenten, ¿no? Va que va, profe. Gracias. Sale. ¿Verdad? Entonces, mira, bueno, básicamente es lo que habría que hacer. Ahora, estamos hablando de que yo puedo tener un circuito eléctrico análogo a ese sistema masa amortiguador resorte. Bueno, pero ¿qué pasa si nosotros tuviéramos o nos plantearan decir, yo quiero obtener un circuito análogo del sistema masa amortiguador resorte, pero no un circuito eléctrico, sino un circuito de rotación? ¿Qué tendríamos que hacer en esos casos? Exactamente lo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, esta misma ecuación. ¿Qué pasa si la que tengo aquí, voy a borrar esto que está aquí, ¿no? Esto ya no lo estamos utilizando. Voy a borrar esto. Entonces, supongamos que yo tengo esta ecuación número 1, ¿sí? Pero esta ecuación número 1, recuerden, representa una de las partes del sistema masa amortiguador. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que supongamos que ahora yo no quiero obtener un circuito análogo eléctrico, sino un sistema de rotación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero, bueno, aquí le puedo borrar ya esta parte que está aquí. O igual están tomando la nota y nos esperamos, no sé. Díganme igual si ya no lo ocupan y borramos esa parte, ¿no? Todo lo que es de la ecuación análoga hasta el circuito. No sé si alguien lo ocupe. Ya quedó, profe. Gracias. Ya quedó, profe. Si gusta borrar, está bien. Sale, muy bien. Entonces voy a borrar esa parte que está aquí y vamos a ver qué pasaría si yo no estoy hablando de un circuito análogo en términos de eléctricos, ¿no? Supongamos que entonces yo no tengo esta parte de aquí. Supongamos que decimos que yo quiero obtener un equivalente análogo, pero que yo quiero obtener un análogo diferente, un circuito de desplazamiento. Pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahí? Bueno, pues muy sencillo. Nosotros estábamos diciendo que tengo una fuerza de entrada, pero esa fuerza de entrada, recuerden que se le denomina como el par o torque. ¿Sí? Entonces diríamos, bueno, pues si aquí tengo una fuerza de entrada, es mi equivalente a decir que tengo un par de entrada. Entonces yo sé que eso es lo que se va a aplicar a mi sistema. Mi sistema entonces quiere decir que yo voy a tener como resultado un conjunto de elementos que se ven afectados por ese par de entrada.
Bueno, lo que nos dice es que aquí tenemos un término que para nuestro caso es una masa, que almacena una cantidad de energía, pero que esa cantidad de energía que, digamos, tiene como, o va a generar como una inercia, sabemos que entonces se va a comportar como tal. Entonces, nuestro equivalente de la masa, pues sería la inercia. Y sabemos que la inercia está afectada por la segunda derivada con respecto del tiempo, pero que no es un desplazamiento lineal, sino es un desplazamiento angular. ¿Sí? Después tendríamos entonces más, que también está interactuando con una fricción. Recuerden que la fricción, pues esa no va a cambiar, va a quedar igual, que está afectada por la primera derivada con respecto del tiempo de un desplazamiento, pero angular. ¿Sí? Entonces, la borro. Y que finalmente, pues va a estar, además, afectando a lo que sería un resorte, que ahora es un resorte torsional y que ese resorte torsional va a depender de la diferencia entre el desplazamiento 3 y el desplazamiento 2. Entonces, esta ecuación que tengo aquí me va a representar un sistema. Recuerden que en ese sistema nosotros tenemos aquí, pues lo que sería una inercia, ¿no? Tendríamos un sistema que es algo como esto, ¿no? ¿Por qué tendríamos algo como esto? Bueno, pues porque me dice que aquí yo le estoy aplicando un par de entrada, que está afectando a quién? Pues a una inercia 3, que la inercia 3 está en contacto con una fricción que llamamos 4. ¿Sí? Que aquí igual, recuerden que decíamos que aquí está generándose un desplazamiento. ¿Sí? Un desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento está afectando. Aquí tenemos un resorte torsional. Como esta estructura, básicamente lo que tenemos aquí, bueno, podríamos dejarlo incluso para que no se hagan bolas. Ay, aquí ya le borré más. Bueno, tendríamos algo así. Le aplicamos un par, y yo sé que ese par pues, va a generar un desplazamiento de toda la estructura. Pero esta estructura que es la inercia 3, está en contacto con el resto del sistema por medio de un resorte torsional. Entonces sabemos que esa estructura está sufriendo un desplazamiento angular teta 3, pero que como tenemos un resorte torsional sabemos que es una barra, que al aplicarle una torsión, pues de un lado va a sufrir un desplazamiento, que es diferente al desplazamiento que va a sufrir en el otro, en el otro extremo. Entonces, este circuito que está aquí, o este, digamos, término de la ecuación que estamos plasmando como su equivalente, tendría esta forma. ¿Sí? Lo que nos está diciendo ahí es que aquí aplicamos un par, encontramos ¿qué? Pues encontramos una inercia, que la inercia está afectada o está afectando o está en contacto con ¿quién? Con una fricción y que además está unida al resto del sistema por un resorte torsional. Ese resorte torsional genera que de un extremo y del otro haya desplazamientos diferentes. Pero ¿cómo llegamos a este circuito? Bueno, pues a partir de la ecuación. Y de esta ecuación, ¿cómo llegamos? Pues a partir de esta que tenemos acá. Es decir, es el equivalente análogo. De igual manera, entonces, ¿cuál es el resto de lo que tenemos acá? Pues muy sencillo. Tendríamos que ver qué es lo que está afectando a la siguiente parte. ¿Qué es lo que tenemos, no? Nos está diciendo que, por ejemplo, la ecuación número 2, bueno, tenemos un resorte torsional, a este es 3. Dice que parte de aquí, que luego va a estar en contacto con una inercia J2, que tiene también lo que sería una fricción y que está unida al resto del sistema por medio de otro resorte torsional. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo que tendríamos que estar haciendo. O cómo podríamos encontrar las ecuaciones equivalentes y el circuito equivalente. Es decir, nos tendríamos que ir guiando de acuerdo a los términos que contiene cada una de las ecuaciones. Si aquí nos hubiera manejado una M4, por ejemplo, o M5, aquí tendríamos que incluir otra inercia. Entonces, posiblemente tendríamos un caso como los que vimos anteriormente, en los cuales
tendríamos algo así, ¿sí? Porque tendríamos aquí una inercia y acá tendríamos una inercia diferente. En este caso, me está diciendo que solamente tengo una inercia. Entonces, es esta masa que tengo aquí, en la cual está unido lo que es el resorte torsional y que además esta inercia está en contacto con una fricción. Y que del otro lado pues, estoy aplicando lo que es un par resultante. Pero que esta ecuación que genera este circuito, yo lo obtengo a partir de mi ecuación original en masa amortiguador resorte. Entonces, estamos viendo otro ejemplo en el cual a partir de una ecuación yo puedo encontrar la analogía o el circuito análogo, pero en otro tipo de sistemas, ¿sí? O pudiera ser en algún otro más, ¿no? Que también pudiéramos plantearlo. Pero bueno, es un ejemplo también de cómo podemos encontrar lo que es una analogía, ¿sale? ¿Alguna duda sobre este ejemplo? De cómo llegamos a la ecuación y cómo podemos plantear los términos que conforman esa ecuación, pero ya dentro de un diagrama. Creo que no, profe. Muy bien, Julián. Pues de mi parte todo bien, profe. Ok, bueno. Entonces, Profe, ¿qué pasó? A ver, dígame. Y entonces, por ejemplo, se tendría que plantear, para cada una de las ecuaciones que ya habíamos sacado, se tiene que plantear uno así como ese, un modelo así como ese que acaba de hacer. O Sí, ahí, de ¿cómo hecho, se le... sí. No, de hecho, pues sería, por ejemplo, seguir planteando, ¿no? Por ejemplo, supongamos que bien, voy a borrar la ecuación número 3, ¿no? Para que me dé chance aquí de explicarles cómo será el resto. Cada ecuación pues, nos va a ir guiando de la mano, ¿no? Para decirnos, bueno, cómo tiene que ser o cómo tiene que estar construida tu ecuación análoga, tu ecuación resultante, y en base a esa ecuación decirnos qué elementos debemos de tener. Por ejemplo, para esta ecuación que tenemos aquí, bueno, pues sabemos que tenemos K3. K3 sigue siendo un resorte, pero ahora recuerden que es un resorte torsional. Y que, por ejemplo, en este caso depende de dos desplazamientos, pero ahora son desplazamientos angulares. O sea, teta 3 menos teta 2 de t. En este caso nos dice que eso es quien transmite el desplazamiento angular o un par resultante a lo que sigue, al resto del circuito. ¿Quién sigue en el circuito? Pues nos dice que es una masa 2, que acá es el equivalente a la inercia. Y nos dice que la inercia está afectada por la segunda derivada con respecto del tiempo de nuestro desplazamiento angular número 2. Nos dice que también hay un elemento que es una fricción B3, que está afectada por la primera derivada con respecto del tiempo. ¿De quién? De la diferencia entre el desplazamiento 2 menos el desplazamiento 1 de t. Y finalmente dice que acá tenemos otro término, y que ese otro término es un resorte torsional que se llama K2. Y K2 está dependiendo o afectado por el desplazamiento 2 menos el desplazamiento 1 de t. Entonces, esta ecuación que obtuvimos aquí es la ecuación que me representa los elementos que conforman el resto del bloque. Bueno, la primera ecuación nos analiza el circuito hasta este punto, en el cual está el resorte torsional K3. ¿Por qué? Porque el sistema llega hasta aquí. ¿Por qué? Porque en K3 encontramos que de un lado hay un desplazamiento y del otro lado hay otro desplazamiento que ya es diferente. Pues hasta ahí llega nuestro circuito, nuestra ecuación y nuestro modelo. Bueno. El siguiente bloque que va a conformar el sistema nos lo da esta otra ecuación. Nos dice esta ecuación que el primer elemento es ¿quién? Un resorte torsional que se llama K3 y que de un lado está afectado por un desplazamiento teta 3, pero del otro lado está afectado por el desplazamiento teta 2. Nos dice que eso es quien va a transmitir parte de la torsión, digamos, o del par original al resto del sistema. Es decir, si yo aplico, por ejemplo, un par de entradas, sabemos que todo el sistema pues se va a mover, ¿no? Va a sufrir un desplazamiento. Bueno, nos dice que entonces esto es la entrada, que va a generar un desplazamiento.
Y que obviamente eso va a afectar a quién. Bueno, pues nos dice que aquí hay primero una inercia. Ok, nos dice que hay una inercia. Vamos a dejarlo planteado así. Y que esa inercia se llama J2. Y J2 está afectada por este desplazamiento. Me dice también que hay, en este caso, una fricción, pero que la fricción depende de dos desplazamientos, ¿sí? Que tenemos ahí. Entonces, en ese caso, bueno, ¿cómo lo pudiéramos plantear? ¿Cómo podemos plantear esa parte que tenemos aquí? La inercia dice que nada más depende del primer desplazamiento, pero luego dice que tenemos una fricción que depende de dos desplazamientos. Entonces, quiere decir que aquí debe existir, ¿cómo lo puedo plantear aquí? Los voy a plantear algo así, por ejemplo. Mm, Le borro aquí. Ahí ya le borro además. Bueno, más bien pudiéramos decir que, para que no se hagan bolas, para que no se confundan, ¿cómo lo podemos plantear? Déjenme ver, para que se les haga más sencilla, no vamos a hacernos bolas. Aquí sería la inercia J2. Y luego tendríamos el coeficiente B3. Sí. Bueno, podemos plantearlo como algo así, ¿no? A ver si me entienden. Lo que nos está diciendo es que la ecuación número 2 dice que parte, recuerda entonces, de este resorte torsional. Este resorte torsional nos dice que entonces, ahora, para el siguiente elemento es lo primero que encontramos. Y dice que ese resorte torsional que tenemos ahí, bueno, está entre el desplazamiento o depende del desplazamiento 3 y del desplazamiento 2. Pero que eso va a generar un cambio en quién o a quién va a afectar, pues va a ser una afectación sobre la inercia J2. Lo que nos dice es que la inercia J2, bueno, obviamente, si checamos aquí, no hay ninguna inercia o no hay nada que la afecte, por lo tanto, diríamos que el desplazamiento que sufre de este lado es el mismo que sufre del otro lado. Ahora, nos dice que ahí vamos a encontrar, primero, una fricción que vamos a llamar, la vamos a llamar B3, ¿sí? Pero esta fricción que está aquí, B3, dice que o va a sufrir, un desplazamiento que es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una barra torsional. Entonces lo que nos dice es que esa barra torsional va a generar que, como esta, digamos, cojinete no está a la mitad, pues no va a generar su efecto deseado, ¿no? Recuerden que nosotros decíamos, si tengo una barra muy larga, yo sé que se sufre una torsión. Si le ponemos, por ejemplo, un cojinete a la mitad, pues veamos que no va a presentar esa torsión. Pero si ese cojinete a lo mejor no está en esa posición, pues básicamente lo que va a generar es que, de todas maneras, el desplazamiento que sufre acá y el que sufre acá, pues van a ser
diferentes. Entonces, lo que nos dice es que aquí va a haber una fricción, pero que esa fricción, pues obviamente, de un lado va a haber un desplazamiento y del otro lado, pues vería el desplazamiento originado por el resorte torsional y que igual también el resorte torsional está entre el desplazamiento angular de un lado y el desplazamiento angular que genera el mismo resorte al final. Entonces tendríamos esta parte del circuito. Pero se fijan, la primera ecuación nos dio una parte. La segunda ecuación nos da otra parte equivalente del circuito de rotación. La tercera ecuación entonces comenzaría ¿en dónde? Bueno, pues comenzaría entonces posiblemente en K2, donde nos diría, no, el primer término es K2, de un lado está el desplazamiento 2, de otro lado está el desplazamiento 1, ¿sí? Pero entonces tendríamos ahí que la otra parte que nos diera, habría que unirla aquí, por ejemplo, pues lo unimos aquí, ¿no? O lo que es lo mismo, nada más los puedo traslapar y me queda, por ejemplo, este de aquí, luego y luego nos quedaría lo que nos dé la tercera ecuación, o sea, el tercer diagrama. Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer es lo mismo que hicimos en el sistema eléctrico, ¿no? Es, cada ecuación nos genera una parte del sistema y pues, podemos, además de la ecuación, obtener lo que es el diagrama o la parte del diagrama. La otra ecuación nos va a dar otra parte del diagrama. Y la tercera o cuarta ecuación que nos dé, nos van a estar dando cada una de ellas la otra parte del diagrama. Y al final, pues unimos todas esas partes y nos genera un solo diagrama, ¿sí? Pero básicamente es lo que estaría haciendo, ¿no? Como en el sistema eléctrico. Cada ecuación pues, nos genera un circuito que al final vamos a unir. Entonces, en este caso, pues, básicamente es lo mismo que habría que hacer, solamente que el diagrama va a cambiar y que si hablamos de la ecuación, los términos manejados también van a ser diferentes. ¿Sí? ¿Sí queda claro ahí más o menos lo que tendrían que hacer en cada ecuación? Sí, profe, sí, gracias. Sale, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer en cada sistema, ¿no? En cada tipo de sistema original para poder llegar al sistema análogo. Ahora, vamos a ver así rápidamente un circuito híbrido. Y en ese circuito híbrido, bueno, primero, vamos a dejarlo Profe. planteado. ¿Qué pasó? Ahí ahorita como representó el B3, como si fuera Ajá, un cojinete y un extremo ajá. de esa barra K2, ¿no se puede hacer lo mismo para la primera ecuación a un lado de J3 al comienzo? No, porque Ahí, recuerda que B4 lo que no es que solamente depende de un desplazamiento. oh, ya. ¿Sí? Acuérdense que siempre, por ejemplo, es más, cuando tenemos, por ejemplo, si recuerdan este caso, cuando tenemos la barra, por ejemplo, el coeficiente de fricción, digo, el resorte torsional, recuerden que decíamos, si está a la mitad, entonces el desplazamiento que hay aquí es el mismo que hay acá. Entonces, decíamos, pues solamente depende de un El desplazamiento. desplazamiento está sobre el K2, sí, güey. ¿Y aquí Ajá. por qué lo puso aquí, güey? Porque ahí es donde el soporte, está dentro de un soporte. Y el B3 ya está accionado durante esto. Vi que el micrófono. Cada está, el B3 y el K2 dan en el mismo eje, se puede decir. Oh, como aquí, pues. Ajá. Sí, recuerda que al fin de cuentas, las variables que intervienen son las que nos van a definir si, por ejemplo, un resorte o una torsión depende nada más de un desplazamiento o dependen de las dos. Es como el caso del circuito eléctrico. Cuando tenemos un elemento y está multiplicado por una corriente, entonces quiere decir que está en una posición en la cual solo fluye una corriente. Si tenemos dos corrientes, quiere decir que está en medio de las dos mallas. ¿Y la caja está mojada, imbécil? Profe, y ahí está bien si los dejamos ¿Qué separados pasó? cada uno de las representaciones que hacemos. ¿Cómo, perdón? O tenemos que unirlas al final todas en una sola. Pues pudieran dejarlas así, ¿no? La ecuación de cada uno de ellos. Y si no, pues se lo pueden unir. Realmente, más que nada, pues va a depender de lo que nos pida, por ejemplo, el problema. Si nos pide ya cómo sería el diseño completo, el circuito completo, pues habrá que unirlas. Pero si no, pues lo pueden dejar así como el equivalente de cada una de ellas, José Manuel. Ok, perfecto. ¿Vale? Bueno, bien, entonces vamos a ver este ejemplo que está aquí. Este ejemplo que está aquí, pues es un sistema híbrido,
ya hemos visto más o menos cómo vamos a trabajarlo. Recuerden que a final de cuentas lo que nos va a permitir un sistema híbrido es encontrar una ecuación. Una ecuación donde tengamos la relación entre una variable de salida y una variable de entrada. En este caso, recuerden que tengo un sistema en el cual la entrada es un voltaje. Y acá nos está generando un resultado mecánico. Este resultado mecánico, recuerden que nos genera, por ejemplo, aquí un par y nos genera además lo que es un desplazamiento. Entonces, básicamente nosotros podemos plantear que si llegamos a una expresión en donde podamos relacionar una de estas variables con respecto de la entrada, pues podemos predecir y, por ejemplo, decir cómo va a ser el desplazamiento dependiendo de la entrada, cómo va a ser el par dependiendo de la entrada o alguna de las otras variables. Por ejemplo, decir, yo quiero encontrar una ecuación que me diga cómo se comporta esta corriente dependiendo de este voltaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo, recuerden que lo que tenemos que analizar es dividir los bloques que conforman mi sistema. Por ejemplo, supongamos que yo les dijera que este sistema ustedes van a generar una función que me represente el desplazamiento angular dependiendo del voltaje de entrada. Entonces tendríamos que generar una sola ecuación en la cual tuviéramos estas dos variables. Pero para ello tendríamos que hacer ¿qué? Pues que hacer el análisis de todo esto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues muy sencillo. Yo voy a seccionar en varios bloques. Yo sé que eso es un bloque, sé que esto es otro bloque, yo sé que esto que está aquí es otro bloque, yo sé que esta parte que está aquí es otro bloque hasta este punto, que aquí tengo un circuito RC y que de aquí en fuera me representa lo que es el servo o el motor de CD. Entonces, ahora, yo sé que tengo que analizar cada una de estas partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Donde del 6, pues no hay bronca. ¿Por qué? Pues porque esas ecuaciones yo ya las tengo. Ya no es necesario realizar nada más. Que del número 3, pues también ya lo tengo, ¿no? Porque es un amplificador, no inversor. Ya tengo cuál es la fórmula, ¿no? Ya tengo cuál es la expresión matemática de este operacional en esta configuración. Del número 2, pues que no tengo que analizarlo. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí hay un voltaje que yo planteo como voltaje A. Y que a la salida, que es este de acá, pues también es el mismo voltaje. Y que se convierte en la entrada del siguiente. Que yo sé que entonces hasta este punto voy a tener otro voltaje, que es el voltaje B. Que a la salida de este, que es este punto de aquí, tengo otro voltaje que puedo dominar como voltaje en C. Y que a la salida de este punto, voy a decir que aquí tengo un voltaje en D. Pero el voltaje en D es el voltaje de entrada de toda esta parte que está aquí. Entonces, esta parte, pues tampoco tengo que analizarla. Esta parte ya tengo la expresión matemática. Estos que están acá, ya tengo las ecuaciones. ¿Qué es lo que tengo que analizar entonces? Este es el que está aquí, que en realidad pues sería como analizar estos dos y estos dos, estos en serie, estos en paralelo, ¿sí? Saco los equivalentes, aplico un divisor de voltaje y llego a lo que es VA, que es lo mismo que en voltaje en D, ¿no? Tengo un divisor. Esta parte, pues, ¿qué tendré que hacer? Sacar la impedancia equivalente de estos dos para hacer mi análisis en base a lo que son mis corrientes. De modo que voy a obtener una ecuación aquí, que bueno, ya sabemos cuál es, ¿no? Básicamente, pues nada más sería cambiar los valores de R4 y R5, encontrar una ecuación en esta parte de aquí, encontrar esta ecuación y encontrar, bueno, y trabajar con las ecuaciones de acá. ¿Para qué? Para que entre todas ellas llegue a una sola ecuación donde nada más tenga presentes como variable el desplazamiento angular y el voltaje. Como lo hicimos en las clases anteriores, las corrientes y algunos voltajes pues van a desaparecer porque no me interesa conocerlos. Los que me interesa conocer es el desplazamiento y lo que es el voltaje de entrada, que es donde yo le voy a dar diferentes valores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues muy sencillo. Hay que analizar cada una de las etapas. Como les digo, la 2, pues ya no es necesario analizarla. La 3, pues nada más checar en mi ecuación que tiene que ver con el amplificador no inversor,
dónde va R4, dónde va R5. Y las ecuaciones que están acá, las 4 ecuaciones que me da la parte 6 o bloque 6, pues nada más recuerden que tengo que dejar una sola ecuación que me relacione, en este caso, si es como lo tengo aquí, el desplazamiento, dependiendo de quién, pues del voltaje de entrada, que en este caso sería el voltaje D de S. Y luego ir sustituyendo hacia atrás hasta llegar a una expresión que me relacione lo que es el desplazamiento angular dependiendo de mi voltaje de entrada. Pero básicamente es lo que tenemos que hacer en todos los sistemas híbridos que vamos a trabajar, ¿sí? Y es lo que vamos a estar trabajando para, digamos, la parte del examen, ¿no? Bueno, entonces, este ejercicio, bueno, igual también lo pueden hacer para ir practicando, para que ustedes vayan viendo cómo podemos ir resolviendo cada uno de los bloques. Luego, hay bloques que son muy sencillos, ¿no? Obviamente, pues implican, si recuerdan, el álgebra necesaria para poder encontrar las impedancias equivalentes y luego aplicar lo que es un divisor. Los operacionales, como el no inversor, ya tenemos las ecuaciones, ya no es necesario hacer el análisis, pero igual lo pueden hacer, digo, al final de cuentas, pues no pierden tanto tiempo. La parte del bloque 4, bueno, ahí sí sería necesario encontrar un equivalente, hacer mi análisis y llegar al resultado. El bloque 5, pues es nada más encontrar ahí lo que es un divisor de voltaje y finalmente lo que sería lo del motor, lo del servo, pues básicamente es las ecuaciones que tenemos, pues ya sabemos que nada más hay que ver si cambia alguna variable, pues la cambio en la ecuación y empiezo a trabajar entre ellas para generar una ecuación resultante que me relacione la variable que estoy buscando dependiendo del valor de entrada, que en este caso sería el voltaje en D. Pero básicamente lo que tengo que hacer es un análisis bloque a bloque. ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué puedo relacionar? ¿Sí? ¿Qué variables puedo estar cambiando, no? Y básicamente es lo que nos va a permitir llegar a un resultado. Entonces, igual no, va a ser como que para que ustedes si lo quieren realizar para practicar, pero no es, digamos, como para entregar. Sí es conveniente que lo hagan para que practiquen, como lo recuerdo, ¿no? Igual para que lo vayan haciendo, si tienen alguna duda, pues me contactan, me digan, es que ya hice esto, pero no sé si estoy bien o tengo alguna duda. Porque posteriormente les voy a dejar ya lo que son el día de mañana, va a estar en el Classroom lo que es el problemario. Ese problemario, recuerden que eso sí, hay que entregarlos. Y es una manera, por ejemplo, aparte de que cuenta como calificación, es una manera que voy a tener yo de obligarlos a que pues, practiquen, a que hagan ejercicios, ¿no? Para que pues, el día del examen pues, ya vengan un poquito más preparados, ¿no? De igual manera, también el día de mañana, pues va a estar ya ahí o más bien, bueno, recuerden que la otra actividad que había que hacer es el tema anterior, que era el tema, si más no recuerdo, es el tema 1.3 de su temario que se llama linealización de modelos matemáticos no lineales, en donde, bueno, les voy a poner en claro qué debe de llevar, ¿no? La definición, algunas fórmulas relacionadas y un ejemplo. Pero ya se lo pongo en lo que es el Classroom. Pero los ejercicios que les suba, esos sí, jóvenes, les pido que los hagan, porque aparte de que los tienen que entregar, les van a servir como guía de estudio. Les voy a poner un poquito de todo, ¿no? Por ejemplo, de obtener las ecuaciones, de obtener, por ejemplo, la ecuación de un sistema con operacionales, de un masa amortiguador, de una rotación. Les voy a poner por ahí también igual, de nivel de líquidos, un híbrido, igual de lo de engranes y las analogías, ¿no? Si bueno, quiero que obtenga las ecuaciones resultantes análogas al circuito eléctrico o al circuito mecánico, para que pues ya el día del examen, pues en toda esa parte ya estén al 100, ¿no? Que ya no haya ningún problema y que sepan ya el modelado o la parte del modelado. Los ejercicios yo creo que me los entregarían ya sea el lunes o sea el martes, ¿no? Los pueden entregar el martes. La idea, pues, a final de cuentas, es de que los pueden entregar, que aunque yo les dé chance para el martes, supongamos, ¿no? Supongamos, en dado caso, que si yo les diera chance de entregarlos el martes, ustedes de preferencia lo entregaran el día lunes, porque eso significaría que ya el día lunes que es el examen, ustedes terminaron los ejercicios porque ya les sirvieron de estudio,
Entonces, ya llegaron al examen, pero ya hicieron los ejercicios y ya repasaron, ya practicaron, ya dominan toda la parte. Pero igual, pudiéramos plantearlo para el día martes, ¿no? En un dado caso, que los entregaran. Pero, pues sí sería conveniente que aunque no los entreguen el día lunes, sí los hagan para que practiquen antes del examen. Y si tienen alguna duda, me digan antes del examen. Porque recuerden que el día del examen, pues yo ya, si tienen dudas, pues ya no se las puedo aclarar, ¿no? Entonces, para que con tiempo, si hay alguna duda, si hay algo que no, que estaban resolviendo un problema y que algo no les quedó claro, bueno, pues me digan, es que aquí estaba haciendo esto, pero ya me quedó duda, ya no supe, o no sé si estoy bien en mi planteamiento. Pues que con tiempo me puedan buscar para poder solucionar esos problemas, esas dudas. ¿Vale? ¿Sí, Jesús? Profe, Sí. ¿sabes si te hablas así de las equivalencias, bueno, de las analogías? Algunos libros te manejan algunas como equivalencias, ¿no? Que te dice, que por ejemplo, en un circuito eléctrico tienes la inductancia, tienes la capacitancia, tienes la resistencia, y te dice ahí, por ejemplo, pues en el sistema más amortiguador, este es su equivalente, ¿no? La masa, la fricción, y el resorte, ¿no? O sea, ahí tiene como tablitas. Vienen sobre todo en algunos libros, o creo que algunas páginas de internet también manejan algunos ejemplos. No vienen pues tan complejas, tan completas, digo, perdón, que te digan, no, pues aquí está para el sistema eléctrico, el sistema mecánico, el sistema de rotación, el sistema de líquidos, no. Vienen algunos ejemplos, eso sí, de las tablitas. Las pueden buscar para que les sirvan de apoyo, ¿no? Nos basaremos más que nada en la derivada que tenga, ¿no? Sí, básicamente es más fácil ubicarlo de esa manera, y sobre todo que tengan cuidado de que cuando hablamos, por ejemplo, de un sistema más amortiguador, un sistema eléctrico, acuérdense que cuando yo lo transformo, como es tú, pues yo sé que la segunda derivada la trabaja quién, pues la bobina, pero acuérdense que están dados respecto de las cargas, de una carga, y que después de ahí, pues nada más pasarlo a una expresión que maneje lo que son las corrientes, ¿no? Pero básicamente creo que es más sencillo así, Jaso, ¿no? Porque, por ejemplo, dices tú, bueno, ¿quién domina la segunda derivada? Pues la segunda derivada la maneja la masa, la maneja el inductor y la maneja otro término que es la inercia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en esos casos, pues yo ya puedo definir que si hago la conversión, pues me baso, como es tú, en la segunda derivada, es tiene la primera derivada, es no tiene ninguna derivada, entonces es este otro término, que sería pues, mucho más fácil. Bueno. Gracias. Dale, pues nada. Bueno, jóvenes, entonces, bueno, pues vamos a dejarla hasta ahí por el día de hoy. Entonces quedamos así, ¿no? Terminen o traten de terminar los ejercicios que vimos ahorita, el anterior de las analogías, del circuito eléctrico, de que es el híbrido, pues igual, traten de hacerlo, hay sus ratos libres para que practiquen y vayamos viendo si tienen alguna duda. Y mañana les subo los ejercicios, que eso sí recuerden que habría que entregarlos. Independientemente de que si es el día lunes o es el día martes, la idea o el objetivo de esos ejercicios es que ustedes practiquen, ¿sí? Que ustedes practiquen, que vayan mejorando la habilidad para poder plantear las ecuaciones y llegar al modelo matemático que estamos buscando. Y que si tienen alguna duda, pues busquen con tiempo para poder solucionarla. ¿Sale? Bueno. Entonces, jóvenes, si no hay alguna otra cuestión por ahí pendiente, pues sería todo por el día de hoy. Nos vemos entonces, bueno, el día lunes para lo que es el examen, pero igual, si alguien se pone a trabajar en los ejercicios y tiene alguna duda, pues igual, mándame por ahí un mensajito. Igual, en el Classroom por ahí me publica cuál es su duda y ya, tratar de apoyarlos. ¿Vale? Pues jóvenes, pues nos vemos, sería todo por el día de hoy, nos vemos el día lunes para hacer nuestro examen y bueno, pues están al pendiente ahí de lo que estará en el Classroom para que empiecen a trabajar, ¿vale? Pues que pasen un bonito día, una bonita tarde, jóvenes, nos vemos.